Titulares: 112 aniversario de la coronación de la Virgen del Valle. Suspender primarias y apelar al Consejo propone ex vicepresidenta de Comisión Nacional de Primarias. Conozca los peligros del consumo del fentanilo. Advierten que crisis migratoria destruirá Nueva York. Desde San Antonio de los Altos les damos la bienvenida a Noticias Altos Visión. Les saluda Joseph García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión es presentado por Alcaldía de Carrizal, Trabajo y Solución. Zona 92.5 FM. Nos movemos a tu ritmo. Tortas Oyeli. Enamoramos con cada bocado. Comenzamos. Este viernes 8 de septiembre se celebra la Virgen del Valle, patrona del Oriente venezolano. Esta es una de las advocaciones marianas más grandes y concurridas del país. Este viernes 8 de septiembre se llevó a cabo la celebración del 112º aniversario de la coronación de la Virgen del Valle, patrona de Oriente. Según informó a los medios el presbítero Emanuel González, rector de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, ubicada en Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Todo está listo para iniciar los actos festivos en conmemoración de Vallita, como también se le conoce a esta advocación mariana. El párroco informó que para mantener el orden se realizó el registro previo que les permitirá a los feligreses disfrutar la celebración en la Basílica Menor. Para procurar el mayor orden posible, hemos hecho un proceso previo de registro para optar a un área con asientos, pero de igual forma todas las personas que quieran participar pueden hacerlo. Asimismo, el presbítero Emanuel González indicó que los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada estarán desplegados para que las actividades transcurran en paz. Los actos conmemorativos iniciaron el 1 de septiembre con la bajada de la patrona de Oriente. El traje que lució fue pintado a mano por Carolina Guzmán, mientras que la confección estuvo a cargo de Acaila María Gutiérrez. Ex vicepresidente de la Comisión de Primarias pide suspender a la elección, dado que no están dadas las condiciones. Un cronograma electoral desfasado, convertir la elección en una lucha de intereses en vez de centrarse en el objetivo de contar con un candidato unitario, la ubicación de 38% de centros de votación en casas privadas y locales comerciales que pueden someter a familias al escarnio y frenar la participación, el desafío de impulsar la participación en un lapso corto y la necesidad de tener acuerdos claros sobre el proceso y qué se hará si queda electo uno de los inhabilitados, fueron los argumentos presentados por la ex vicepresidenta de la Comisión Nacional Electoral, María Carolina Uzcategui, quien señala que no se está a la altura de las expectativas para desarrollar unas primarias amplias e inclusivas, por lo que plantea que factores de la oposición deberían pensar en una alternativa a la elección primaria como un consenso que pueda tener la participación y solidez que el país necesita. La Asamblea Nacional de 2015 condenó la detención y tratos crueles ejercidos contra John Álvarez, estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela. La presidenta de la Asamblea Nacional opositora, Dinora Figuera, dijo que desde el Parlamento se ha asumido la defensa de los más de 300 presos políticos. Añadió que se trata de casos en los que se ha sido evidente sistemática violación de los derechos humanos. En este sentido, Figuera sostuvo que se les ha negado la presunción de inocencia, el legítimo proceso, la legítima defensa e incluso se han denunciado los tipos de torturas. Durante el debate de la Asamblea Nacional, la diputada Gaby Arrellano señaló que el único delito del estudiante John Álvarez es seguir soñando con una Venezuela de instituciones, de democracia y libertad. Un joven que a pesar de las dificultades no abandonó el país y se quedó alzando la voz por su comunidad. En el debate de la Asamblea Nacional, el diputado Gilbert Caro denunció el uso de los cuerpos de seguridad como brazo ejecutor para perseguir, como ocurre también en el Poder Judicial. El abogado Joel García denunció que al estudiante John Álvarez lo torturaron y obligaron a acusar a Carlos Salazar y Carlos Julio Rojas de planificar la colocación de explosivos en una autopista de Caracas.
Cambiamos de tema. Jubilados y pensionados solicitan ayuda ante la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Tras denunciar a través de sus redes sociales que el 94% de los jubilados no cuentan con ingresos suficientes para costear la canasta básica y mucho menos tratamientos médicos, lo que ha traído como consecuencia el deterioro en la calidad de vida y salud de esta población de la tercera edad, la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela enviaron una solicitud de asistencia a la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas a la espera de obtener una respuesta favorable en materia de nutrición, alimentación e insumos médicos, destacando que los salarios de los jubilados de 130 bolívares les impiden el acceso a una vida digna, por lo que apelan a lo contenido en el artículo 91 de la Constitución, en la que resalta que todo trabajador tiene derecho a un salario que le permita vivir con dignidad. Vale resaltar que dicha coordinación humanitaria ha entregado ayudas en el país a 1,5 millones de venezolanos en 305 municipios. El alcalde de Baruta, Darwin González, negó vínculos con hechos de corrupción en Baruta. Rechazó haber otorgado permisos irregulares a la constructora HP. Durante una rueda de prensa rechazó haber otorgado permisos irregulares a la constructora HP relacionada con el escándalo de corrupción. Destacó que la persona que supuestamente recibió sobornos para permisos de construcción no trabajó en la alcaldía para la fecha de los hechos. Yo quiero decirles que esto que circuló en las redes habla de un periodo de tiempo desde febrero del año 2021 hasta junio del año 2021 y quiero ser categórico cuando que este funcionario entró en diciembre del 2021 como director general. Así que cuando se colocan esos supuestos de recibir dinero para obtener beneficios, ese funcionario, ese ciudadano, no pertenecía a la alcaldía de Baruta. Por tal motivo, este hecho es falso. Precisó que solo otorgó 2 permisos de las 7 construcciones de HP investigadas por presuntos hechos de corrupción. De las 7 construcciones que existen de HP en la organización Las Mercedes, yo nada más di 2 permisos de inicio de obra y solamente una culminación de obra. Cuarto, la ordenanza de Las Mercedes no la firmé. Por tal motivo no me pueden acusar de que yo he promovido esta ordenanza. Finalmente afirmó que no tienen acceso a los expedientes que lo involucran y detalló que desde su despacho trabajan en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer el caso. El INAME pronostica lluvias con actividad eléctrica en gran parte del país. Se espera el desarrollo de nubes de mediano y gran desarrollo vertical, generando precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional. La información la dio a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en su boletín diario, en el que detalla que el pronóstico para el resto del país son cielos que se mantendrán parcialmente nublados. El informe meteorológico explica que estas condiciones se deben a la continuación de la inestabilidad atmosférica sobre el Mar Caribe al norte de Venezuela, interactuando con la zona de convergencia intertropical, reforzado por el calentamiento diurno. Las zonas en las que el INAME prevé las lluvias son el norte del Esequibo, Delta Macuro, Sucre, Monaga, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico, Apure, Barinas, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Los Andes, oeste de Falcón y Zulia. 60 viviendas quedaron con daños estructurales en Carrizal del estado Miranda tras las lluvias, 10 de ellas en alto riesgo. Además de las viviendas afectadas, las fuertes precipitaciones de las últimas horas han generado cortes de energía en varios sectores de los altos mirandinos. Se fue la luz como cerca de un par de horas o 3 horas, pero en todo el municipio creo, porque todo está oscuro. Y bueno, y como observarás aquí bueno, mira el poco de arena y residuos que dejó la lluvia. Funcionarios de Protección Civil detallaron que continúan las inspecciones en las zonas afectadas por deslizamientos. Una cantidad de 30 árboles caídos en el municipio con remoción y menos no es cierto de durante todo lo que es la temporada de lluvia. Siempre la gente llama por los árboles, viviendas. Tenemos 60 viviendas en inspección estructural, de las cuales 10 tenemos afectación. Las autoridades de prevención se mantienen en monitoreo constante de las zonas vulnerables en los altos mirandinos. El gobierno habilitó embarcación para extraer crudo del lago de Maracaibo.
El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, informó que habilitarán una embarcación que tiene la capacidad de recolectar 120 barriles de crudo, con el fin de minimizar el impacto ambiental al lago de Maracaibo, en el estado Zulia. Agregó que esta unidad marítima se sumará a las que Petróleos de Venezuela tiene en funcionamiento en la costa oriental y occidental, con una capacidad de recolectar 80 barriles. Destacó que estos trabajos se unen al plan de sustitución de tuberías flexibles en las profundidades del lago, que inició el pasado 25 de agosto. Estas labores son impulsadas por la Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del lago de Maracaibo. Los constantes vertidos de petróleos combinados con una floración de algas nocivas han convertido el lago de Maracaibo en una piscina verde tóxica. El lago, que en el siglo XX fue el corazón de la industria petrolera venezolana, registra niveles de contaminación sin precedentes y, según los expertos, está a punto de sufrir daños irreparables. UNICEF alerta sobre récord de latinoamericanos migrantes menores de edad. Es precisamente América Latina y el Caribe la que encabeza la lista de migrantes menores de edad en busca de una mejor calidad de vida. Según el último informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 25% de los migrantes son menores de edad y esta cifra está en alza. El 91% de los menores no llegan a los 11 años de edad, quienes viajan solos o junto a familiares cruzando por la selva del Darién entre Colombia y Panamá, el norte de América Central y México. Solo en el primer semestre de 2023, 40.000 menores cruzaron el Darién, mientras que el Servicio de Protección en la Frontera de Estados Unidos reportó la cantidad de 83.000 niños. En el caso de los niños migrantes venezolanos, entre 2020 y 2021, 150.000 cruzaron la peligrosa selva. Desde la UNICEF reseñan que los menores que viajan solos corren mayores riesgos de caer en manos de traficantes, delincuentes, bandas organizadas y grupos dedicados a la explotación laboral o sexual. En tal sentido, desde la UNICEF y otras organizaciones aliadas en países apoyan a estos grupos vulnerables en puntos de atención dispuestos en zonas fronterizas. El gobierno de Panamá anunciará en septiembre acciones operativas migratorias debido al alto flujo de refugiados en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y por la que han cruzado más de 350.000 personas en lo que va del 2023. Este anuncio tendrá lugar después de que el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, afirmó el 24 de agosto que los países suramericanos dieron la espalda a la crisis migratoria, que se traduce para Panamá en un problema no solo humanitario, sino también de seguridad. Las autoridades de Panamá abogaron por una mejor administración de los flujos migratorios, que evite, por ejemplo, la llegada de 5.000 personas por día a territorio panameño. Los migrantes, entre ellos familias enteras con niños, niñas y adolescentes, caminan un trayecto de 266 kilómetros plagados de peligros, tanto para el entorno salvaje como para la presencia de grupos criminales. Por tratarse de una selva tropical llena de trochas, las autoridades panameñas han dicho que es imposible cerrar la frontera del Darién, como ha planteado de forma reiterada algunos sectores políticos de este país centroamericano. La directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, dijo el pasado 28 de agosto que se evalúan medidas como multas o el uso de vuelos charter para devolver a los migrantes a sus respectivos países, aunque esto dependía de coordinaciones diplomáticas, y descartó por tediosa y muy costosa la deportación. Alerte a los suyos y conozca los peligros que trae consigo la ingesta de fentanilo. Una pequeña dosis es altamente adictiva y mortal. El fentanilo es un peligroso opioide o droga sintética 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína. La también conocida como droga zombie surgió como analgésico para tratar dolencias crónicas. Tras su consumo actúa en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones. Estudios médicos revelan que esta sustancia es peligrosa aún en mínimas cantidades, dado que los organismos reaccionan de manera diferente tras su rápida absorción. Los decesos se producen debido a que las personas dejan de respirar incluso estando conscientes, por lo que fallecen por hipoxia. Según datos obtenidos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, al menos 200 personas fallecen por día tras la ingesta de este peligroso opioide, destacando 71.000 muertes solo en 2021 por sobredosis, por lo que en el país se refieren a la actual situación como una pandemia a la que las autoridades hacen frente para acabar con el consumo y la distribución de este narcótico.
El informe más reciente de la ONU sobre drogas y delitos señala que en Latinoamérica se ingiere en pequeña escala en comparación con Estados Unidos y en Europa. En Venezuela se encendieron las alertas en materia de seguridad y salud tras la detención de un hombre que portaba 45 porciones de esta droga, por lo que la educación y la información se convierte en la mejor arma para combatirla y frenar su consumo, alertando a la población sobre los peligros que ésta representa. Eric Adams advierte que crisis migratoria destruirá Nueva York. Colombia designó delegados para monitorear el cese del fuego con el ELN. Y Suprema Corte de Justicia de México despenaliza el aborto en todo el país. Repasemos esas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes y necesitas saber. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha elevado su tono en relación a la crisis migratoria que enfrenta la ciudad, haciendo declaraciones crudas y directas sobre cómo la afluencia de migrantes procedentes de la frontera sur con México están afectando a la Gran Manzana. En su segundo año de mandato, el demócrata ha tenido un enfrentamiento constante con los miembros de su propio partido, mientras la ciudad lidia con el desafío de proporcionar vivienda y servicios a una creciente población de migrantes, que ya supera los 110.000. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó a representantes del gobierno para integrar el mecanismo de monetario y verificación del cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con el Ejército de Liberación Nacional. Esta instancia es liderada por el general de Infantería de Marina, Rafael Oloya Quintero. El designado del comisionado de paz será Óscar Mauricio Silva. La Suprema Corte de Justicia de México decidió este miércoles despenalizar el aborto en todo el país, donde solo estaba permitido en 12 de los 32 estados. En un fallo unánime, el máximo tribunal resolvió que es inconstitucional que el sistema jurídico penalice el aborto en el Código Penal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, escribió en la red social X, antes Twitter. El huracán Lee ganó este jueves de nueva intensidad y se convirtió en un poderoso huracán de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros, próximo al noreste de las Antillas Menores, mientras se formó en el este del Atlántico la tormenta tropical Margot. El centro de Lee se sitúa a 1.260 kilómetros al este del norte de las Antillas Menores y se desplaza en dirección oeste-noreste, informó el Centro Nacional de Huracanes. El español Raúl Moreno Carazo, uno de los presuntos narcotraficantes más buscados en Europa, fue capturado en un lujoso apartamento de Bogotá, en donde se había refugiado tras huir de España, informó la policía colombiana. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades colombianas, Moreno huyó de España en octubre del 2020, al darse cuenta de que estaba en el ojo de las autoridades españolas por sus actividades relacionadas con el narcotráfico. Noticias Altos Visión fue presentado por Alcaldía de Carrizal, Trabajo y Solución. Zona 92.5 FM. Nos movemos a tu ritmo. Tortas Oyeli. Enamoramos con cada bocado.